Esto es una especulación puramente metafísica, diríamos. O sea que sería la misma respuesta para la reencarnación. Sería la misma respuesta que para la reencarnación. Y los argumentos a favor de la reencarnación, esgrimidos especialmente por Stevenson, por ejemplo, bueno, se han debilitado un poco últimamente estos argumentos. Pueden ser explicados por fenómenos de clarividencia, pueden ser explicados algunos por fenómenos de percepción extrasensorial, tal como se argumentó en alguna oportunidad. Pero no, yo personalmente no adhiero definitivamente a la existencia de la reencarnación. No creo que pueda haber argumentos muy definitivos sobre este asunto. Impresionan los trabajos de Stevenson, impresionan realmente, son lindos trabajos, pero han sido criticados también algunos de ellos. Y el tema, los milagros, por ejemplo, que algunos han tratado de encontrar alguna relación entre la fenomenología paranormal y lo que desde el punto de vista religioso se acepta como milagro. ¿Qué opinión le merece el tema? ¿Es posible hacer esa relación o no? ¿Y qué piensa de eso? Bueno, no. En realidad no he profundizado el tema como para dar una opinión fundada, ¿no? El asunto de los milagros es un problema puramente religioso, ¿no? Es una interpretación que hace algunas personas a quienes les haya acaecido el milagro, fenómenos alucinatorios, cuando ven la Virgen o ven que esas cosas así, o la licuación de la sangre de San Genaro, no sé qué, bueno, son problemas ajenos a la investigación científica, son simples fantasías de la gente. El fenómeno parapsicológico es una cosa completamente distinta. No es un fenómeno que ocurra en forma espeluznante, en forma grandiosa, es más bien un fenómeno muy restringido, el fenómeno parapsicológico, muy restringido. Una telepatía, una creencia es una cosa muy concreta, que se pueda verificar. No creo que haya relación, que podamos establecer una relación ni filosófica ni científica entre el fenómeno parapsicológico y ¿cómo se llama? Y los milagros, las cosas así. Ahora, volviendo al tema de los fenómenos parapsicológicos y a los críticos, entre los críticos más tolerantes y además más considerados por haber pertenecido al campo de la parapsicología, por dar un nombre al caso de Susan Blackmore, ella dice que el error que aún tiene la parapsicología es seguir sosteniendo al fenómeno sí o así en general como un fenómeno parapsicológico, cuando en realidad se tendría que hablar de anomalías o de simples anomalías que no tendrían que darle las características de fenómeno parapsicológico. O sea, ella considera que la parapsicología podría seguir existiendo, pero no con pretensiones de que existe, qué sé yo, la percepción extrasensorial o la psicoquinesis con las características que le da la parapsicología. Entonces, tomando eso como algo un tanto acertado, no importa, pero tomando en cuenta la reflexión que hace ella, ¿usted qué opinión le merece? Porque dentro de las críticas, cuando se habla de datos significativos, donde sabemos que no hay repetibilidad, algunos críticos dicen, por ejemplo, que bueno, el hecho que obtengan datos significativos, resultados significativos en algún experimento, se podría hablar de alguna anomalía estadística, pero no tenemos que hablar necesariamente de la intervención de sí o el fenómeno parapsicológico. Bueno, volvemos al tema inicial, en realidad, acá, ¿no? Una cosa es una anomalía estadística y otra cosa, producto que se entendería como producto del azar, o sea, que no podemos establecer
cuáles son las causas de ese fenómeno y que son tan variadas que las atribuimos al azar, y como no sabemos explicarlas, las llamamos una anomalía. Pero el fenómeno parapsicológico está perfectamente definido. Hay una definición clara del fenómeno parapsicológico que permite su control experimental. Una anomalía podría entenderse como una anomalía estadística, como también podría entenderse como una anomalía del fenómeno psicofisiológico. Bueno, pero esa anomalía del fenómeno psicofisiológico, si se empieza a dar en forma consistente y es posible someterlo al experimento, ya deja de ser una anomalía, sería ya una cuestión de problemas de léxico, de problemas de lenguaje, de definiciones. Claro, pero si aceptamos al principio que el gran problema que tiene la parapsicología es de la no repetibilidad, sí. Entonces, ¿de qué consistencia podemos estar hablando si no hay repetibilidad? Entonces, que surjan así en forma aislada algunos datos significativos, estadísticamente significativos, dando por sentado que, bueno, no hubo ningún error de tipo metodológico, una buena implementación de la técnica que corresponde, estadística y demás, y bueno, se obtuvo algún resultado estadístico. Bueno, lo que pasa es esto, que esto de los resultados estadísticos, en realidad los parapsicólogos en su momento, después de varios años de investigación, se dieron cuenta de que lo parapsicológico necesita vincularse también a algo psicológico. Por eso, para detectar el fenómeno parapsicológico, los parapsicólogos han tratado de vincular la percepción sensoria con ciertos factores de la personalidad, para ver si hay una correlación entre dos fenómenos analizados independientemente y en qué momento son correlacionables. Porque yo puedo hablar de una anomalía estadística si yo pruebo a través de una serie de experimentos que la clarividencia exitosa está vinculada a sujetos con una psicología extrovertida, ya no puedo hablar de una anomalía. Tengo que hablar de un tipo de fenómenos en el cual hay una correlación verificable. Hay experiencias hechas en donde lo parapsicológico está vinculado a ciertos caracteres, a ciertos fenómenos de la personalidad. No son muchos, pero hay algunos. Esto refuta, este tipo de investigación, de vincular los fenómenos parapsicológicos con aspectos de la personalidad o con aspectos de alteraciones de la conciencia, son justamente para refutar lo de la anomalía estadística. Ahora, en todos estos años que usted ha investigado, me consta que los trabajos suyos prácticamente, si los tomamos en forma tipo metaanálisis, por tomar un término, haciendo una revisión histórica, prácticamente los pocos que alguna vez tenían algún indicio de resultado significativo, estadísticamente hablando, desaparecían al hacer la repetición del experimento. Pero lo más interesante es que casi todos esos trabajos siempre fueron repeticiones de trabajos del extranjero. Entonces, ¿cómo entendemos que en Estados Unidos, por tomar como el caso del lugar más exitoso parapsicológicamente hablando, donde todos obtienen resultados significativos, usted que ha trabajado durante años con el mismo rigor, o quizás más de lo que ellos han hecho allá, usted no ha obtenido los resultados que ellos obtienen? Entonces, ¿a qué obedece eso? Porque si estamos planteando el tema de la repetibilidad, ¿eso no es sospechoso para usted? Cuando hablamos que en ciencia, tomemos el caso de la fusión fría. Sí. La fusión fría, que fue el gran boom de hace 3-4 años, sí. Lo primero que se hizo cuando se larga el tema no a debate, sino que se lo presenta como el gran descubrimiento, de inmediato 4 o 5 laboratorios en diferentes partes del mundo, incluida la Argentina, reproduce el experimento y sin éxito. De inmediato toda la comunidad científica en física dice, esto es puro charlatanismo, esto fue una locura, es algo de pseudociencia. Entonces, ¿no se justifica también en este caso, o al menos tomando
la cosa como algo estrictamente relacionado a su relación con la parapsicología, que sin duda es un representante en la Argentina, con lo que ocurre en otros países, cuando usted reproduce experimentos y no le dan resultados? ¿Cómo se interpreta bueno, eso? yo tengo que interpretarlo positivamente. Quiero interpretarlo positivamente. Mis experimentos no dieron, en la mayor parte de los casos, los éxitos que los mismos experimentos dieron en Estados Unidos. No dieron. Son éxitos más parciales, más reducidos, menos significativos. Es cierto, yo tengo que atribuirlo a la naturaleza del fenómeno, tengo que atribuirlo a lo mejor a mi propia capacidad de investigador, como se ha sugerido, la hipótesis de la influencia del experimentador. Es cierto, tengo que admitir que yo siempre he hecho los experimentos con un cierto sentido crítico, nunca hice un experimento sin tener en el fondo de mi alma una actitud crítica al resultado. Es por mi manera de ser así, no es que yo nunca hice un experimento creyendo que voy a obtener un éxito extraordinario, siempre he hecho experimentos con una actitud crítica. Yo hice un experimento ideado por mí que dio cierto resultado interesante, que fue repetido en Estados Unidos, que es el experimento de percepción transensoria y memoria, que fue ideado por mí. Ese experimento ideado por mí dio cierto resultado interesante, no digo que muy exitoso, pero un resultado que tenemos que considerar interesante. Bueno, eso en cierto modo probaría que la hipótesis del experimentador es una hipótesis que debe tenerse en cuenta en parapsicología y que en realidad es una hipótesis que afecta a la repetibilidad experimental, porque justamente el criterio científico de la repetibilidad experimental es que el investigador no puede afectar el resultado experimental. Cualquier investigador tiene que poder obtener resultados que otro investigador obtuvo. Pero en parapsicología parece que no se da este dato, este fenómeno tan riguroso en las ciencias físicas, ¿no? Bueno, puede ser que tenga que esgrimir el argumento de la hipótesis del experimentador en este caso, posiblemente. Ahora, claro, pero ¿cómo se interpreta la actitud, en este caso suya, quizás similar a la de un John Beloff, porque Beloff también nunca en su vida ha podido probar ningún fenómeno, él mismo lo reconoce, pero sigue siendo un crédulo de que los fenómenos existen, de que están demostrados científicamente, y como contrapartida tiene una Susan Blackmore que ha trabajado pero más que intensamente durante más de 10 años, con una convicción de que realmente podría haber fenómenos parapsicológicos, por dar un nombre, una Susan Blackmore que ha trabajado estrictamente relacionado con el tema experimental. Porque está, qué sé yo, el caso de Jordán Peña en España, que bueno, el tipo hizo investigación de campo y bueno, también lentamente se fue haciendo escéptico totalmente de todo. Fue paulatino, pero bueno, después de años llegó a ser un crítico de la parapsicología. Pero tomemos el caso de Susan Blackmore, que es una personalidad dentro del ámbito. ¿Cómo se entiende que ella, habiendo pasado un caso similar al suyo o al de Beloff, ella de buenas a primeras se transforma no solo en una crítica, sino en una escéptica, en el buen sentido de que tiene la palabra escéptico, de la parapsicología? Y no mantiene, digamos, la convicción de que los fenómenos están demostrados científicamente o que se puedan demostrar por el momento, ¿no es cierto? ¿Eso qué tiene que ver con la persona, en definitiva? Posiblemente tenga que ver con el bagaje científico de cada uno. Son actitudes personales que no se puede entrar a analizar sin tener en cuenta esto que digo, del bagaje científico, emocional y experimental que cada uno pueda tener. A algunos le convence más un fenómeno, a otros le convence menos. Lo importante en realidad es hacer la investigación científica en forma tal que pueda responder a las críticas. No hay otro argumento. Claro, pero a eso voy yo, porque yo me ubico en mi caso personal.